Hombre, o sabe, sea, tú en la gente esta sabe tercera de qué estoy temporada hablando. empezaste muy bien. Pasaste a hablar de Empecé. filósofos alemanes a Shakira Mebarak de Colombia, de Barranquilla. La filósofa La colombiana, sí. filósofa colombiana Shakira. Gente hermosa. Llegamos Y a la la fea tercera también. temporada. ¿Ah? Y la fea también. Y la fea también, sí, sí. No, la gente fea, la gente que ve este podcast, la gente que escucha este podcast, es toda gente hermosa. No se sienta feo. Siéntase embellecido por A Lamer con Todo. Bienvenida, gente hermosa, a Lamer con Todo. Tercera temporada, don Julián Rangel. ¿Qué le ¿Cómo, parece? cómo llegamos hasta aquí? Con mucho Todavía me estoy... esfuerzo. Mucho esfuerzo por parte de la producción. Con mucho esfuerzo por parte de la producción, sí, señor. No ha sido un proceso fácil, pero de alguna manera hemos logrado recuperar el riel. Yo tengo que decir, esto aquí tipo anuncio, tengo que decir, yo en las redes dije que íbamos a agarrarnos un par de semanas, terminamos agarrándonos un par de meses. Bueno, a mí me llegaban mensajes que me andaban buscando como a Palito Romero. Sí, bueno, eso es una de las cosas que la gente le tiene más miedo, los mensajes que no, o los que no ven o los que te dejan en visto. Exactamente. No, a mí me dijeron que lo bueno se hace esperar y dijimos, Sí, plomo, y tú que se dijiste, aguanten vamos a un exagerar poquito. la vaina. Exactamente. Pero mira, llegamos a la tercera temporada. Esta temporada va a estar bien interesante gracias a la gente que ha estado preguntando, a la gente que nos apoya, que ha estado viendo los episodios. Algunos de ustedes han estado poniéndose al día con otros episodios que hemos grabado de la primera y la segunda temporada. Así que gracias por sus comentarios. Recuerden que estamos ¿dónde es que estamos? Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Así que si ustedes quieren estar pendientes de lo que estamos haciendo, de lo que hablamos, háganlo por allí. Ahí estamos También sacando estamos viejos, cosas. Estamos viejos, estamos más cansados. viejos. Sí. Exacto. Los dos nos vemos Estamos golpeaditos. uno en la Florida y el otro en Narnia. Narnia que está ardiente, Narnia estos días. Ahora está caliente. O sea que Está ahora es caliente, el sí, señor. momento perfecto para que la gente pase con su vehículo y vea a Carlos cortando la grama sin camisa. Él es famoso por eso allá en Kenosha. No Es más, entremos en ese detalle. No va, estoy tan joven como aquella época. va con la katana, corta así, Con la agarra katana. un pedacito y corta. No es para que los vecinos disfruten de más tiempo de No, ellos. yo lo hago por mí mismo. Exactamente, por el bien de la humanidad. Exactamente. Pero bueno, Julián, mira, antes de que entremos en tema, que el tema de hoy, yo creo que es muy apropiado para la tercera temporada, porque además yo había dicho que para la tercera temporada vamos a tener sorpresas. Una de esas sorpresas es que vamos a tener una cuenta de Patreon. Vamos a tratar de De sacar desnudarnos. contenido Digo, exclusivo. Sí. de Estamos vender el alma, desnudar el el alma, porque alma, hay sí, que sí. aclararlo porque nuestro amigo Ay, Tony Daza luego nos hace sí, reclamos se oficiales. molesta. Sí. Pero vamos a estar sacando, que por cierto, Tony Daza, Tony otra vez tiene las puertas abiertas de este podcast. Tenemos que traernos a Tony Yo creo para que hablar un tienes que rato. dejar de hacer los voiceovers sobre los videos de Tony Sí, yo, para que nos tome en serio. sí. Dejar de meterme con Tony. Exacto. Pero no, pero sí, como te digo, tendremos una cuenta en Patreon para tener, y donde va a tener contenido exclusivo. La cuenta va a ir desarrollándose poco a poco porque tanto Julián como yo, más Julián que yo, tenemos otras vidas y solamente tenemos cierto tiempo disponible, pero Ya va, vamos a espérate. tratar de... Eso de otra vida parece que soy Hannah Montana. Es que eres un poco, o sea, tú estás entre Alamer con todo y tu cuenta de OnlyFans. Exactamente. Pero no me eches para afuera porque la No, gente no sabe que tengo mi para que se cuenta de suscriban, OnlyFans. para que se suscriban. Búsquense Gorditos.com. Estoy tratando de convencer al señor Frontado para que venga y haga un cameo conmigo. Gorditoscuchis.com. Exactamente. Cuchis y ceces. Exactamente. Mira, señor, primero dijiste que estamos por la tercera temporada. ¿Y cuántos episodios es eso, más o menos? Este es el episodio número 28, según mis cálculos, O sea que de nuestro podcast. 28 veces me has convencido para grabar. O sea, 28 veces, sí, señor. le has Bueno, echado pichón. tenemos un episodio que salió en 2 partes.
Ok. El contrato sería el episodio 27, pero si tenemos un episodio que salió en dos partes, que fue el primer episodio que hicimos sobre el Papa, sobre el Ay, cónclave. en el segundo no estuve porque estaba haciendo mis gestiones papales, Exactamente, ayudando al sí, nuevo papa, ¿sabes? Dándole unos pointers que dándole tenía que unos hacer que no. consejos. Exactamente. Exacto. ¿Sabes qué? Nosotros los Este, papas, los papas del helado. exactamente. Este, pues sí, el segundo es mi hermano César y nuestro amigo Will. Dios. Memoria. Hay que comer, yo iba a La decir estoy perdiendo, zanahoria. Julián, la estoy perdiendo. Iba a decir zanahoria, eso es para la vista, y de La, eso ya andamos mal. sí, la estoy Este, perdiendo. Bueno, pero sí, además tuvieron muy buen sí, recibimiento. Y hablando de comentarios, un dímelo. montón de monjas de allá de Venezuela se empezaron a Sí, acordar de ¿sabes los qué? hermanos Lo que Fritz. pasa es que Will es popular, Will es muy popular. Sí, 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 hazte el loco que yo me hago el de Mérida. Ajá, pero señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy hablamos, como decía, el tema de hoy es bien apropiado porque hoy vamos a hablar sobre el cambio, los cambios y el miedo al cambio. Y también un poco de cómo afrontar eso del miedo al cambio. Bueno, yo creo que no vamos a dar ninguna noticia importante aquí, pero yo creo que a ti te cae muy bien. Bueno, a mí me queda muy bien porque yo tengo un máster en miedo al cambio. Cualquier cambio no me gusta. Tanto así que, bueno, desde la ropa hasta los zapatos, si a mí me gusta algo, me compro el mismo par de zapatos 10 veces. Y la ropa igual. Tanto es así el tema con el cambio para mí. Pero sí, bueno, vamos a darle a hablar un poquito de ese tema. ¿Cómo quieres empezar? Mira, vamos a hablar de eso, precisamente. ¿Qué es lo que cuál es tu miedo al cambio? O sea, ¿qué es lo que te causa, o sea, te causa ansiedad, te causa inseguridad? Me paraliza. Ok. Es decir, por ejemplo, cada vez que iba a empezar un año escolar, ese primer Ujú, día era casi imposible porque ujú, era el cambio de rutina, pero algo que ya conocía incluso, pero me costaba bastante. Especialmente si eran cambios, por ejemplo, de un colegio a otro, de ir mm, de una ciudad a otra, mudarme. Es decir, yo de niño siempre me imaginé en la misma calle, en la misma cuadra, casi que la casa al lado de mis padres. Y, y la vida se ha encargado de llevarme un poco lejos, pero incluso con esos cambios, digamos que la, la vida me ha puesto en un camino en el cual me he movido bastante de un lado a otro. Aún así, yo mismo he frenado muchos otros cambios. Por ejemplo, el mm, cambio laboral. Yo tengo 17 años en la misma empresa y no por falta de opciones incluso mucho mejores en algunos aspectos, el económico o en un puesto mejor, sí. pero valoro mucho lo que ya conozco. El miedo a lo desconocido es algo que no sé por qué me aterra bastante, pero que luego lo disfruto. Porque Ujú, si es decir que, cuando me comentaste de lo que íbamos a hablar, empecé a pensar un poquito en por qué yo le tengo miedo a esas cosas y qué me mm, pasaba cuando hacía eso algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá me escribió una vez en un plan vacacional y yo nunca había ido y fui como con 14 años. El mm, primer día fue horrible, me sentía mal, estaba buscando excusas para no ir, tanto así que me hacía el enfermo. Y mi mamá, pues, ya me conocía, me llevó y luego no quería dejarlo porque me encantaba, o sea, luego se me hizo corto. Igual con el colegio, igual con la universidad, igual con los trabajos. El aplicar a un nuevo trabajo pensando que voy a dejar uno y empezar otro, eso siempre fue una odisea para mí, o sea, como que ya. casi que alguien tenía que empujarme siempre un poquito y hasta la fecha, aunque lo he aprendido a manejar un poco mejor, no creo que sea tan fácil como para otras personas hacerlo. Y tú no, o sea, nunca sentiste el sentido de aventura, como que vamos a hacer esto, vamos a probarnos en esta nueva etapa, en algo distinto. No sé, es raro, porque en ciertos aspectos me gusta, incluso vamos a hablar de planear un paseo, pero el día de o el día antes de empieza esa sensación de no querer hacerlo. Entonces es como enfrentarte a algo nuevo Sí. causa algo en mí diferente. Y creo que eso va muy atado a muchas cosas que me han pasado en la vida, Ujú, que luego, pues bueno, al final la vida o alguien al lado te empuja un poquito y te das cuenta que esperaste mucho tiempo para hacer algo, para dar el ujú, paso, para tener una conversación. Y eso te puede llevar muchas veces a quedarte demasiado tiempo en un trabajo y quemarte, quedarte ya. demasiado tiempo en una relación hasta que realmente quemaste hasta la oportunidad de ser amigo de la persona. Eh,
dejar ciertas cosas que te hacen daño. El fútbol, por ejemplo, para mí. Mm, Entonces, ciertas costumbres que ya he adquirido me cuesta cambiarlas por otras nuevas. ya. Pero luego cuando las haces es divertido, pero solo es eso, es cada cambio que intento hacer, a mí particularmente, es un miedo, es algo que me paraliza, es buscar excusas para no hacerlo. Ujú. eh, y algunos trenes, como dicen por ahí, he dejado de pasar por no tener el valor a ese cambio. Mira, quizás te complazca saber que la mayoría de nosotros somos así. Ok, Claro, y digo en el sentido de que la mayoría de nosotros tenemos miedo natural al cambio. Eh, mm, por supuesto que en distintos niveles. Hay gente, o sea, si te vas a quizás al extremo, y es un poco este cambio paralizante, por ejemplo, en las cuestiones de salud mental, el cambio crea ansiedad. Y para las personas que son ansiosas de por sí, el cambio causa ansiedad. Sí, es y es porque es el temor a lo desconocido, el temor a romper con tus rutinas, a que algo salga de donde tú tienes control. Eh, También es una característica de ciertos tipos de autismo, eh, quizás en general, el miedo al cambio puede ser paralizante porque el miedo al cambio de nuevo rompe con las rutinas y al romper con las rutinas tú no sabes qué hacer y es esa incapacidad de controlar lo que está sucediendo. Entonces te da un nivel de inseguridad personal y te da toda la ansiedad, por ejemplo, cambiar de escuelas. Y no saber si la gente le vas a gustar a la gente, si te va a gustar la escuela, si vas a hacer amigos, qué pasa con los viejos amigos, aunque tus viejos amigos no sean los mejores amigos, pero hay ese refrán venezolano que me imagino que se dice en otras partes, que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. correcto. Pero, ¿sabes que eso nunca influyó en el miedo a hacer O sea, algo lo nuevo? tuyo Por no fue ejemplo, social. no, 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 no. Creo que siempre he tenido la capacidad de socializar, pero más allá de si iba a poder o no, es que no entraba en la ecuación. Era simplemente el miedo natural a hacer algo nuevo. Ujú. Era casi sin fundamento, siempre ha sido. Y bueno, no es sin fundamento, ya vamos a llegar ahí, pero también hay gente que es exactamente todo lo contrario, y también de todo eso hay niveles. Hay gente que es aventurera, que no puede estar tranquila en un solo sitio, que necesita un cambio para sentir que su vida tiene sentido. Eh, y entonces la mayoría de nosotros estamos en el medio, ahí en algún sitio en el medio, donde el cambio ciertamente nos causa o nos lanza ciertas alarmas, pero la sensación de cambio, la sensación de aventura, también nos crea esa dopamina y ese sentido de hacer las cosas. Yo personalmente, cuando yo era niño, yo cambié de escuela muchas veces en la primaria. Yo estuve en dos, tres, cuatro escuelas, básicamente porque nos mudábamos y entonces me tocaba ir a otro sitio. Pero yo no recuerdo nunca haber tenido miedo de ir a otra escuela. Tampoco era necesariamente estar emocionado, pero no era, o sea, era algo común. Sin embargo, yo también he tenido procesos de miedo al cambio, especialmente laboralmente hablando. Yo estuve 11 años en la misma empresa también y los cambios, muchas veces los cambios se me imponían, no eran que yo los buscara. Exacto. Pero yo también soy uno de hacer cambios. Dime. Ok, pregunta. Ujú. ¿Fue más difícil los cambios para ti en tu infancia o en tus años jóvenes o de adulto? De adulto. Es porque en mi infancia, aunque había cambios, No podías hacer nada. no, sí, o sea, no era mi responsabilidad crear el cambio. Tú simplemente Eh, aceptabas. Eras el claro, byproduct de las decisiones de otra persona. de la persona, sí, de ¿Viste mi esa frase que me mamá, acabo de de tirar? doña, sí. Ah, Spanglish y todo. Bueno, eso no ha cambiado Eso no ha cambiado, porque ¿viste? Que no me gustan los cambios. pero sí, o sea, yo creo que quizás porque la responsabilidad no era mía, yo no era responsable de que las cosas salieran bien. Sí había cierto nivel o sea, cuando no sabía dónde iban a ir las cosas, cierto nivel de inseguridad, o de no saber por dónde vamos, pero en general, este,
como te digo, los cambios eran impuestos, pues yo no decidía por mi vida, yo no decidía las cosas que iba a hacer. De adulto sí, yo también he tenido trenes que me han pasado por no tomar ese salto de fe, o pensar que quizás no estoy preparado de la manera que yo quiero estar preparado, porque ese es mi otro asunto, yo soy demasiado perfeccionista conmigo mismo. Y yo, cuando, por ejemplo, cuando yo llego a a un nuevo trabajo, yo quiero saberlo todo en una semana y no se puede. Y tengo que decirme a mí mismo, no, tú no Complicado. puedes saberlo todo, pero, o sea, camina tu proceso. Pero, o sea, para mí lo que pasa es que yo exijo lo que yo pienso que la gente me exigiría. No necesariamente lo que yo le exigiría a la gente, sino lo que yo Vale. pienso que la gente me exigiría a mí en esa posición. Entonces, eso es lo que me causa ansiedad. Bueno, Pero de pero por sí, déjame dime, dime. retroceder un poquito allí en la pregunta entre de infancia y adulto y sabes que cómo voy yo, cómo va mi cerebro, ¿no? Se me van ocurriendo cosas según avanzamos. Que cambia mucho para una persona que le Exacto. gusta el cambio. Y tú que lees y te preparas para los episodios que hacemos, mi pregunta sería, ¿será que tiene que ver algo esa parte que cuando nos vamos haciendo adultos somos los que tomamos las decisiones? Y Mm. tal vez alguna decisión buena o mala que hemos tomado en nuestra vida afecta ese no querer tomar decisiones a algo nuevo para evitar lastimarnos o evitar pasar por una situación incómoda. En parte sí, o sea, no es necesariamente el hecho de que nos hacemos adultos, sino lo que pasa es que a nuestro cerebro, el de todos, no les gusta cambiar. Al cerebro Ok, no le gusta el cambio. El cerebro trabaja en automáticos. Eh, digamos que tenemos carreteras de conocimiento en el cerebro que ya han establecido una rutina y que quieren está mantener esa pavimentada. rutina. Exacto. Por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, vas siempre por el mismo sitio. Y cuando cambias de rumbo, ahí no sé si va a llegar, bueno, o sea, de repente, dependiendo de la situación, pero no sé si va a llegar a tiempo, no sé si va a ser un problema. O sea, y eso, de hecho, esto es una recomendación que yo escuché hace mucho tiempo, que es un buen ejercicio mental, cambiar de ruta de vez en cuando, para ir al trabajo, porque es la cosa más rutinaria que hacemos, de ir al trabajo o de volver a la casa. Es quizás Sí, las sabes cosas más que, rutinarias que hacemos. sabes esa sensación en la vida adulta de que Ujú. el tiempo se va volando. La forma de contrarrestar lo que yo he encontrado es tratar de hacer una cosa diferente a la semana. Mm, Porque haces que recuerdes esa semana de alguna forma, o sí. que por lo menos tu cerebro lo registre y por ende este año he hecho muchas cosas. No, no has hecho muchas cosas, solo que has salido de tu rutina. Sí, y eso es muy buen Entonces, punto y eso es una de las formas de enfrentar o de ayudarnos a hacer cambios, a hacer pequeños cambios en nuestra rutina sin que sean traumáticos. Pero lo que te decía, o sea, nuestro cerebro de por sí, o sea, la configuración de nuestro cerebro está diseñada para mantener rutinas. Y la razón por la que hacemos eso también tiene que ver con el hecho de que el cerebro no tiene que utilizar energía extra para tener que descifrar qué es lo que está sucediendo. Ya tú sabes exactamente por dónde ir, sabes exactamente lo que tienes que esperar. Entonces eso eh, se, se convierte en la forma en que el cerebro dice, bueno, aquí no tenemos que hacer más nada, sino utilizar el mínimo de energía ¿y qué para pasa? ¿Y qué pasa con esas personas que están del otro lado, los que les encantan los la gata, cambios? dopamina, eh, adrenalina. Se vuelven adictos a Es la esa adicción a ansiedad? la adrenalina, la adicción es una droga, la adrenalina es una droga natural, y altera las sensaciones del cerebro, y por supuesto que eso te causa puede causarte euforia, especialmente si tus experiencias son positivas. Puede causar y uno puede estar, ¿cómo se llama? No sé, quedarse pegado. Sí, Te haces adicto. Te haces adicto. ser adicto a la adrenalina, o ser adicto a esos cambios. Entonces, eso también tiene que ver con la forma en la que tu cerebro está configurado, porque Ok. el cerebro es distinto para cada uno. Eh, pero hay una cosa
Hay una cosa también interesante, y esto es parte de lo que estudia la neurociencia, y es que cuando hay cambios, la amígdala del cerebro, no esta, sino la que está aquí atrás, se dispara y dice peligro. Entonces todas las alarmas empiezan a saltar en el cerebro. Peligro porque es peligro a lo desconocido. Y yo creo que el mayor miedo al cambio es no poder controlar. En sí somos controladores compulsivos. Ok. Entonces, como no podemos controlar ni el proceso ni el resultado, entonces todo se dispara. ¿Y qué pasa cuando una persona es normalmente miedosa al cambio, pero pasa algo que le lleva a querer el cambio? ¿A qué se debe eso? Ok, volvemos entonces a la neurociencia. El cerebro, lo mismo que el cerebro desea que las cosas sean iguales, el cerebro es plástico, o sea, el cerebro Vale. se adapta. Entonces, es lo que llaman neuroplasticidad. Y entonces el cerebro se adapta y busca nuevas maneras de asumir el nuevo conocimiento que te da el cambio y adaptarlo al conocimiento que ya tienes. Eh, por decir una cosa, o sea, tú laboralmente hablando, tú cambias de trabajo, pero tú cambias de trabajo y traes toda la experiencia que tenías en tu trabajo anterior. Claro, hay experiencias nuevas y hay retos nuevos y hay cosas nuevas que tienes que aprender y que tienes que... Y eso causa ansiedad, pero las experiencias anteriores te ayudan a conectar con las experiencias nuevas y a adquirir esos conocimientos, ¿no? Eso también pasa mucho en las cuestiones que nos pasan en la vida, en las relaciones personales, las relaciones de pareja. Decían por ahí, ¿quién era el que decía? Que el cambio, la rutina mata. Yo no sé si es que mata, pero la rutina es quizás nuestra tabula rasa, nuestro punto de partida para la mayoría de nosotros. Y cuando cambiamos de rutina, inmediatamente nuestro cerebro intenta adaptar ese cambio a lo que ya conocemos y hacer rutina de ello. Y esta es la cuestión interesante, porque el cambio, una vez que te adaptas, puede convertirse también en una rutina. ¿Sabes que no había pensado en el tema emocional de Mm, pareja y de relaciones, por ejemplo, con familiares y amigos, en ujú, esto del tema del cambio? Pero yo personalmente creo que soy muy cerrado, o sea, mis relaciones han sido bastante largas, así como ujú, la del trabajo, sí, y familiarmente incluso me cuesta eh, incluir, ¿sabes? A veces esos primos que están lejanos, bueno, sin ujú, ir más lejos, yo tengo una hermana pequeña sí, y siempre me he referido a ella como, bueno, yo la veo como una sobrina, porque no compartí con ella pues su infancia, aparte que hay mucha diferencia de edad. sí, Pero me pregunto en este momento si será ese miedo al cambio de no haber aceptado, mira, esta es mi hermana y debo tener una relación con ella como ujú, hermanos, aunque sí. exista distancia, o algún primo que apareció nuevo, y eso, y en el tema de relaciones de pareja. En ese caso, ¿no será peligroso o no será preocupante no hacernos esta pregunta de aguanto y soporto todo esto por el miedo al cambio? Esa es una pregunta excelente, porque es una pregunta primordial. Decía antes, la rutina mata. Eh, decía, creo que lo dije en un episodio en la segunda temporada, decía el filósofo griego Heráclito que no te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque la segunda vez no eres la misma persona. ¿Ok? Entonces, eso pasa en las relaciones. Pensar que una relación, porque sea longeva, va a ser igual, es un error clásico, pero es un error. Las relaciones cambian porque las personas cambian. No es lo mismo estar eh, como tratando de enamorar a alguien que una vez que la enamoras tienes el periodo de novios, pero somos novios, pero después se pone más serio, pero después ya te quieres casar o juntar o lo que sea, y ya después creas vida. En cada una de esas etapas tú eres una persona distinta y esa persona con la que estás relacionada es una persona distinta. Hay una cosa interesante en este tema de las relaciones personales, y eso lo estoy diciendo con relaciones amorosas, pero también pasa o sea, La con tus familia. amigos. Yo no tengo la misma relación con mis amigos del ejército que tenía hace 30 años, cuando éramos unos muchachitos. Bueno, todavía somos unos muchachitos, pero somos Los más muchachitos chitos que grandes. muchachos. Sí, unos muchachitos arrugados y golpeados por la vida. Pero no es la misma relación
de la experiencia que teníamos de vivir 24 horas al día juntos en un ambiente como el ambiente militar, que después salir de allí, hacer cada quien su vida. Y es interesante porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y cuando pasan cosas en la vida de uno, y somos, no sé, un ciento y pico, somos unos cuantos, cuando pasan cosas en la vida entre uno y otro, em, hablamos, como se hablamos, mira, que este es el cumpleaños de tu sobrina, o el cumpleaños de su sobrina, el cumpleaños, y nos tratamos así como, o sea, todavía existe cierta hermandad, y cuando tenemos discusiones, o sea, cuando tenemos conversaciones políticas o de cualquier otro tipo, este, hablamos como gente que se conoce, o sea, que no se aguanta, o sea, no es que se trate mal, pero tampoco tiene tapujos de tratarse. Y mira que hemos pasado 30 años casi de no habernos visto la cara la mayoría, ¿no? Claro, Pero hay esas cosas que son estables, que permanecen, y es la relación. Pero las personas que somos ahora no son las mismas personas que éramos cuando tenemos 17 y 18 años. claro. Eh, A ver, eso es un poquito como hace poco vi alguien, y lamentablemente no recuerdo creo que un psicólogo o algo de esto que mm, decía en mi Biblia del conocimiento TikTok, TikTok. decía que le preguntaban, ¿no? ¿Por qué uno siempre regresa a donde fue feliz? Y Mm, él decía, uno nunca regresa a donde fue no, feliz, porque ese lugar y esas personas ya no han existe. cambiado y ya no están. Sí. Entonces, eso siempre, para mí me parecía interesante verlo porque es verdad, ¿no? Ni los lugares ni las personas, aunque regre- tú regresas a ese mismo estado. Yo lo Mm, viví cuando salí de Venezuela. Pero con eso dicho, lo que te preguntaba era por el hecho de que si la mayoría de las personas en general somos miedosos al cambio, tenemos miedo al cambio, ujú, ¿qué porcentaje de eso nos hace mantenernos en relaciones de amistades tóxicas, en ujú, relaciones amorosas donde has crecido aparte uno del otro, o mantienes contacto familiar, por ejemplo, como comer todos los domingos en la casa de los padres o de los sí. abuelos, cuando tal vez no es lo más positivo para ti, pero Mm, como no hacerlo es encontrarte con un cambio, con hacer algo diferente y le tenemos miedo al cambio, ¿cómo identificamos eso para que no sea dañino para nosotros enfrentando esos miedos al cambio? bueno, fíjate, o sea, no sé si hablar de porcentaje, eso sería bien difícil, pero eh, todos tenemos una cierta necesidad de ancla, de algo que sea estable. Y eso que es estable no es siempre lo mejor, pero es estable. Entonces, mucha gente pues preferimos esa estabilidad tóxica que hacer un cambio necesario. Eso pasa mucho y quizás nos pasa a todos de alguna manera en algún momento. De nuevo en relaciones o en trabajo, ese tipo de cosas. Ahora, eh, todo esto del miedo al cambio es una cuestión de espectro. O sea, no es que todos seamos iguales en nuestro miedo. Hay gente que, por ejemplo, lo que te decía, la gente que tiene la necesidad de la adrenalina y del cambio, este, lo hace quizás porque su sentido de necesidad de control del proceso y del resultado es inexistente o es menor que la gente que se paraliza porque no sabe cuáles son los retos que va a tener el cambio impuesto y cuál va a ser el resultado. Entonces, estamos hablando de como que de espectros distintos. En muchos casos, en casos donde tenemos, hay relaciones, muchas relaciones, no necesariamente tienen que ser relaciones, ¿cómo te digo? O sea, no es que no son relaciones violentas ni de nada, pero que pueden ser tóxicas y nos mantenemos en ellas porque nos da cierto sentido de seguridad, cierta ancla, cierta base donde decimos, a mí me gusta cómo me siento aquí. No O por sea, no, la o relación conozco esto, o conozco esto, exacto, no es por esto la es relación familiar en para sí, mí. sino porque es familiar. Pasa mucho, y esto es una conversación que yo he tenido con muchas amigas mías, aquello de permanecer.
o de tener relaciones que son similares con hombres que son similares aunque parezcan distintos, que pueden ser relaciones tóxicas, pero es lo que conocen. Entonces, como es lo que conocen, es por allí por donde va su seguridad. Aunque de lo que conozcan no sea bueno, ¿qué pasa? Les da cierto nivel de seguridad, cierta idea de que, bueno, por lo menos esto lo conozco. Yo de hecho estaba leyendo sobre esto en TikTok, no, estaba viéndolo en TikTok, amigo, lo puso, que hablaba de que, bueno, la cuestión era de mujeres, ¿no? Pero que decía que las mujeres, que decían que los hombres eran malos, pero que entonces los que eran buenos con ellas eran aburridos o dejaban al que te cuidaba por el que te causaba emociones o cosas así. No, no voy a meter en No te ese quieres echar tema. el feminismo encima No, tuyo. no, no, no. Pero la razón por la que esas cosas pasan es precisamente por esta necesidad de tener algo que sea conocido y constante. Y esto normalmente es algo que con terapia puede trabajarse, pero es que tú no eres consciente de ello. Entonces, hasta que tú no te haces consciente, no puedes hacer el cambio. Y aun cuando te hagas consciente y quieras hacer el cambio, va a ser difícil hacer el cambio, porque lo que tú conoces, lo que te es conocido, ya sabes por dónde vienen las cosas, ya sabes las emociones que te va a causar, ya sabes los peligros, ya sabes las... Entonces, Entonces nosotros hay como estamos cierta tendencia de acostumbrados a que quedarse las ahí. mamás nos manden, Sí, sí, buscamos, acostumbrado a la chancleta, sí. Buscamos a alguien que buscamos nos que dé nos den chanclete chancleta de también. adultos, sí. Ya, grave. Estamos mal Grave. todos. Tenemos el clip. Ya lo Sí. vi. Dejen de estar buscando a su madre en sus parejas y a sus padres. Ya su padre. Bueno, ese es una realidad. Y muchas parejas luego pasan por ese periodo donde, no, te pareces a mi papá. Ujú. Y No, y ahí uno se pregunta, ¿qué clase de incesto es este? tú sabes que en la mitología griega está el mito de, ¿cómo se Tristán, Tristán y Zelda. ¿Nunca has escuchado eso? El que El mató al único... padre para quedarse con la madre. No conozco ese mito. Él era hijo de dos reyes y lo abandonaron y, em, y él terminó volviendo sin saber quiénes eran sus padres y terminó matando al papá y casándose con la mamá. Eso Bueno, es... él era el tema era esto es una cuestión, sí, creo que es Tristán. Si no, por favor, déjenme en los comentarios que puedo estar equivocándome, pero creo que es el mito de Tristán. Es el Tristán y Electra. Electra es la hermana. Electra es lo que sucede en el caso de las mujeres. Este, eh, no, no es Tristán. Edípuro. Yo Vamos sé, a tener que... pero lo que me estás contando es una historia de incesto. Es una historia de incesto, sí, pero en la psicología se usa para hablar sobre la necesidad que tenemos los hijos de suplantar a nuestros padres. O sea, es de buscar en nuestras parejas un reflejo de lo que fueron nuestros padres o del carácter de nuestros padres. Eh, mm, hasta cierto punto de tomar el rol que tiene nuestro padre en la relación familiar. No necesariamente de incesto, pero sí de tomar el rol que tiene nuestro padre. En el caso de las mujeres, El es rol de la madre. es el de la madre, sí. Ya, pero no, a lo que yo me refería es que, bueno, que sé dónde lo vi o lo escuché, pero que a veces muchas personas buscan un reflejo de sus padres en sus parejas. Sí, sí, pero es normal en el sentido de que nuestra primera experiencia de amor generalmente viene de nuestros padres. Correcto. Entonces es la forma en que aprendemos a que nos amen y es la forma en que aprendemos a amar. O lo que Entonces entendemos vamos como amor buscando más esa puro. forma, sí, vamos buscando esa forma de amar en el mejor de los casos. Vamos buscando esa forma de amar en nuestra vida, o sea, que nos amen como nos aman. Esto es como una droga, o sea, cuando cuando tú no prueben drogas, niños, no sé, no hagan eso. Pero si tú tomas una droga, la droga cambia tu configuración cerebral.
Los químicos en tu cerebro cambian y no vuelve a ser, tu cerebro no más nunca vuelve a ser igual. La primera vez que lo ¿Con haces, cuál droga? cualquiera, Eso es lo que me hizo cualquiera. el azúcar a mí. El azúcar no, Sí, no consuman azúcar en sí, eso. sí, no, sí, sí, estoy hablando de todas. Cambia cambia la configuración de tu cerebro y te da una sensación que es irrepetible. Y las demás veces que tú sigues tomando la misma droga, tú vas buscando esa misma sensación, pero esa sensación no vuelve a repetirse. Tu cerebro sigue cambiando, pero esa sensación nunca más vuelve a repetirse, es única. Entonces, eso lo mismo pasa en la afectividad. O sea, la primera experiencia que tú normalmente tienes son de tus adultos, de tus padres en el mejor de los casos, esa primera experiencia, esa primera sensación, marca el resto de tus experiencias. No quiere decir que estés condenado a hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pero lleva un proceso de cambio personal, muchas veces el salir de ese tipo yo qué sé, de experiencia o de buscar ese tipo de experiencia. Y eso también pasa por el tema del cambio. El cambio significa, si yo tengo a alguien que me ama como mi mamá, pero encuentro a alguien que me ama de una manera distinta, esa manera me va a amar tanto como esta otra persona. O va a poder suplantar o va a poder llenar las necesidades emocionales que tengo, ese tipo de cosas. Entonces, Bueno, no sabes, pues. vamos a hacer una pausa en esta parte tan de pañitos de lágrimas y volvamos al planteamiento inicial. Existen, o sea, el ser humano por naturaleza tiene la tendencia a tener miedo al cambio, ¿no? Aunque Ujú, existen personas que no, que es lo contrario, que están adictas a esa adrenalina que generan los cambios, ¿vale? ujú. ¿Es posible en líneas generales encontrar un punto medio o estamos destinados los que nos domina el miedo al cambio a trabajar en ello y los que están demasiado adictos al cambio a trabajar en la normalidad? No estamos destinados. O sea, no es una cuestión. Te, te decía, te decía antes, o sea, el cerebro es plástico. Sí es cierto que la plasticidad del cerebro va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Ok, ¿Ok? No es lo mismo un cerebro de un niño de 5 años que el cerebro de un hombre de 50. vale. Y la plasticidad cambia. Entonces esa plasticidad eh, lo que hace es que tiende a que querramos mantener, eh, mantener más seguridades. Pero también es cierto que a pesar de que la plasticidad cambia, también es cierto que nuestro conocimiento de nosotros mismos se supone que es mayor, se espera que es mayor, entonces somos mucho más conscientes. Y entonces necesariamente tiene que ser tan dramático un cambio a una mayor edad. Pero ciertamente no estamos condenados, y no solamente no estamos condenados, la mayoría de nosotros, no importa el tipo de vida que llevemos, estamos quizás obligados a aceptar el cambio, porque el cambio se impone. Ya sea el cambio, mira, puede ser cambios grandes como mudarse de país, lo hemos hecho tú y yo, o cambios que son graduales como tengo más canas, me estoy haciendo más viejo, o sea, mi cuerpo va cambiando, ese tipo de cosas y aprender Bueno, a eso es vivir, aceptar. eso es aceptar y eso, pero es un cambio, o sea, y es un Sí, cambio pero es que ya no te queda de otra. exacto, exacto, como cuando estaba chamo, que yo este, no podía evitarlo. Claro, tú puedes tomar medidas para que ese cambio sea el mejor cambio posible, puedes hacerte mucho más saludable, ir al gimnasio, ese tipo de cosas, pero inevitablemente hasta que te mueras te vas a hacer viejo. Eso es imposible de cambiar. Y entonces es aprender a manejar el cambio en la gradualidad en la que viene y hacer las cosas que necesitas hacer para readaptarte a ese cambio. Esas son, como te digo, la vida es un cambio constante. Cuando Heráclitos hablaba del río, en realidad yo pienso que se hablaba de la vida. O sea, la vida es ese río que siempre lleva una misma corriente y, y como te decía, cambia el río por la corriente, cambias tú y cambian los demás y las experiencias van cambiando. Y la forma en que tú entiendas esas experiencias también van cambiando. O sea, el tema con el cambio no es
el cambio. O sea, el cambio no es un problema. El problema es el miedo al cambio. O sea, el problema Correcto. es el temor al cambio. El cambio en sí es una realidad inevitable. Es una realidad absoluta Vale. de cada ser humano y es inevitable. Querer pretender que no va a pasar cambios no hace más que ponerte en una situación donde eres débil ante las cosas que están sucediendo enfrente. Y en la mayoría de las situaciones, si tú no, o sea, si tu temor al cambio no te permite asumir las riendas de ese cambio, entonces el cambio se te impone a ti. Y es mucho más desesperante porque ahí sí es verdad que no tienes absolutamente ningún control. Entonces yo diría que eso, el cambio en sí, como digo, no es malo el cambio. No todos los cambios son buenos tampoco, ¿ok? No hay que, o sea, no hay que pensar que el cambio por el mero hecho de cambiar no es necesariamente bueno. Pero lo que sí es cierto es que uno, de alguna manera, necesita dejar de darle las riendas al miedo y asumir uno las riendas de su propia vida con todos los cambios que se van imponiendo. So, de alguna forma hay que fluir con lo que la vida te pone adelante. Sí, y también influir lo que la vida te pone adelante, porque la cuestión está también en que tú puedes tener un cambio, pero tú tienes un decir en la forma en que ese cambio se va a dar. En Incluso cuándo cuando el se da cambio y cómo no se da. es, exacto, incluso cuando el cambio no es tuyo. Hablábamos de relaciones de pareja. Romper con una pareja es un cambio y es un cambio impuesto para la mayoría de nosotros, por alguna manera u otra. O sea, ya sea porque lo impone la otra persona, porque lo imponen las circunstancias, porque son primos. No, mentira. Este, Comentario cancelable. sí. Ya tienes otro clip. Ya tengo otro clip. Pero, ¿Por qué le tienen miedo a los cambios? sí, Especialmente cuando hay primos especialmente entre cuando hay medio. primos. Quédense tranquilitos. Pero sí, pero el miedo al cambio, el miedo al cambio, aun cuando sea impuesto, tu respuesta la decides tú. Tu respuesta ante el cambio la decides tú. Quizás hay cosas que tú no puedas controlar. Si te despiden en el trabajo, ok, tú no puedes controlar que te despidan en el trabajo, pero tú puedes controlar qué es lo que vas a hacer después de que pase eso y qué es lo que vas a buscar en el próximo y cómo te vas a preparar para el próximo. O tú puedes decidir, no, yo me voy a quedar aquí de brazos cruzados y que venga lo que Dios quiere. Bueno, eh, Hay muchos que lo hacen así. sí. Y cuando se decide dar ese paso adelante para hacer un cambio, ¿cuáles consideras tú que son ejercicios sanos para afrontar esos cambios, Mm. aun cuando hay miedos de realizarlos? Mira, yo creo que quizás el primer paso en el proceso de cambio es aceptar que los cambios son inevitables. Aceptarlo. Aunque no sea el tipo de cambio que tú querías, pero el cambio es inevitable. Vale. Lo segundo, yo diría, en la medida de lo posible, haz que el cambio sea gradual. Cambia ciertas cosas hoy, cambia ciertas cosas, porque es muy distinto hacer un cambio, como te decía, gradualmente, que agarrar y decir, bueno, me voy a ir para otro país donde ni siquiera hablo el idioma mañana. O sea, eso causa, hay trauma, eso va a causar trauma, es inevitable que eso cause trauma. Entonces, trata de asumir pequeños cambios en tus rutinas cada semana, cada mes, ciertas cosas. Mantén las rutinas necesarias, pero poco a poco asume ciertos pequeños cambios que puedan ayudarte en el futuro. Eh, yo creo que el tercer paso es estar consciente de tus capacidades y tus necesidades. Entonces, y eso quizás es una parte difícil porque nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? O sea, nos criticamos como nadie. Es difícil a veces asumir nuestras cosas positivas. O podemos hacer de la otra manera, creer que somos la verga de Triana, que somos lo mejor que ha parido la madre tierra, y no asumir que no, que también necesitamos cambiar ciertas cosas. Entonces, no irse por ninguno de los dos extremos, sino ir
conociéndose a uno mismo para saber por dónde puedes tú canalizar ese nuevo cambio. Y hoy día es mucho más fácil de lo que era antes, por ejemplo. Yo qué sé, puedes hacer un curso en línea, puedes aprender cosas que te preparen para el próximo paso que quieres dar. O sea, tienes que ver. Hay ciertamente cambios que son urgentes, pero también es darte cuenta que un cambio urgente ahora no significa un cambio permanente. Ok. Entonces es tratar de crear metas hacia dónde vas a ir. Y esa es la forma en que tú puedes controlar las cosas incontrolables en el cambio. Quizás hoy tienes que hacer esto porque es urgente y está enfrente de ti, pero esto no significa que esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida, ni significa que tiene que ser de esta manera. Entonces, también asumir esa realidad de que los cambios van a cambiar también, de que las cosas van a seguir cambiando y que tú puedes de alguna manera ir tomando riendas de por dónde van esos cambios o por dónde van esos pasos, o por lo menos tomar los pasos necesarios que te ayuden a quizás posicionarte de una mejor manera en el futuro a medida que las cosas van cambiando. Eso diría yo es quizás primordial. Conocerse a uno. Hay, hay un filósofo danés, Soren Kierkegaard, que decía algo como que ¿cómo era la cosa? O sea, los cambios son inevitables y hay que aprender a sortearlos. Estoy parafraseando la frase, Ujú. y entonces era esa cuestión de que el miedo al, al cambio eh, puede ser una realidad percibida muy fuerte, pero es inevitable. O sea, el cambio no puedes hacer nada en contra de eso. Entonces, adaptarte a eso. Y Kierkegaard era muy, muy individualista, ¿no? Pero adaptarte a esa necesidad de cambio y asumirlo como algo que puede ser positivo en vez de verlo todo como negativo, puede darte una nueva perspectiva en los próximos pasos que vas a dar en tu vida. Entonces, como te digo, o sea, no, el problema no es el cambio, el problema es el miedo al cambio. También lo digo para las relaciones personales, lo digo para especialmente relaciones amorosas, lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, em, si, si tú piensas que estás en un sitio simple y llanamente porque eso te da seguridad, pero no seguridad, porque es lo que conoces, pero no es seguro, hay que preguntarse, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena estar allí? ¿Y qué es lo que me causa seguridad? Y si lo que te causa seguridad es negativo para ti, de nuevo, vale la pena. ¿Y qué pasa si hay un cambio? Puede que el cambio sea para peor, pero puede que el cambio sea para mejor. O sea, no sabemos, no, es imposible decirlo. Pero bueno, o sea, lo que te digo, o Entonces, sea, dime. en resumidas cuentas, básicamente es darnos cuenta que no estamos solos en el miedo al cambio, la mayoría de Ujú, las personas. Es un punto importante, es decir, todos hasta cierto grado tenemos ese miedo, a sí, excepción de esas personas que están en el otro espectro, que básicamente son adictos a la adrenalina del cambio. sí, Segundo, es importante entender que queramos o no, las cosas cambian. El ejemplo que ponías de lo del río, ¿no? Nada vuelve a ser exactamente igual, o como la primera vez que alguien prueba una droga, que por favor no prueben drogas, déjense aunque de todos eso. sabemos que el viaje es interesante. este, luego, tercero es aceptar que los cambios vienen, queramos o no, Mm, y cuando estos cambios vienen, lo importante, como decías tú, es tener influencia sobre estos cambios y hacerlo en nuestros tiempos, es decir, hacerlo de forma progresiva para que no sean tan claro. fuertes a las personas que tanto les cuesta. Y luego decías que entender que estos cambios, sean los que sean, Ujú, en cuestión social, en cuestión de laboral, en cuestión personal, incluso familiar, no son cambios para siempre, simplemente son cambios. Y luego puedes ir evaluando y seguir cambiando, sí, porque de eso se trata la vida, un constante cambio, al mismo que le tenemos miedo. Y exacto. muchas de esas cosas tenemos control y otras no, porque son cosas que pasan. Por ejemplo, el miedo es una cuestión del cerebro a estar en una situación en la cual no le es familiar. Ujú.
Mira, hay una cosa, estaba pensando ahorita mientras estaba hablando de esto de las relaciones personales. Hace muchos años leí unas estadísticas que decía que a cierta edad la mayoría de las maestrías en estudios eran personas divorciadas. Hay una tendencia de que la mayoría de las personas que pasan por una ruptura, van al gimnasio o van o se ponen a estudiar educación superior, maestrías, doctorados, ese tipo de cosas. Eh, por supuesto que no son la mayoría de las personas, pero hay una tendencia En gran ir parte. buscando ese tipo y estaba pensando en lo que decía Shakira con, ¿cómo es que se llamaba el Piqué? ¿Piqué? Piqué era el novio, marido El de ex Shakira, el esposo, padre de sí. los hijos. Okay. Que decía, ¿cómo es que decía cómo es que dice que el disco, cuando se divorció, cuando se separaron, que empezó a sacar ese disco de que las mujeres, este, No ¿cómo es que es lloran, la cosa? factura. Sí, que las mujeres no lloran factura. Vamos a entrar en en ese tema. Yo Pero, estoy dejando que tú te ahogues solito en el Jesse, yo tema con el solito feminismo. aquí Tú con dale, dale esto. tranquilo. Pero lo que quiero decir es que este tipo de cosas, estos tipos de cambios pueden ser una motivación a cambios importantes en la vida, que pueden Pues ser más digamos que positivos. un cambio no esperado, como una Ujú, separación forzada, sí, te puede llevar a un cambio en el cual tú tienes influencia, que es el decidir mejorar en un aspecto de tu vida que tú consideras necesita un poco de atención, ya sea exacto. la parte física o la parte intelectual. Aunque no sea por las razones o sea, aunque no lo hagas por una cuestión de salud, sino por una cuestión de salud mental, quizás, ¿no? O sea, no de salud, Al pero final es es salud. eso, puede ser, puede de salud. Pues, y es lo que te decía antes, el tema del cambio, como el cambio es en su mayoría impuesto, a veces lo impones tú, a veces lo imponen otros, no es quizás controlar el cambio, sino controlar la salida, o sea, ver por dónde puedes tú guiar y canalizar ese cambio para que el resultado sea el mejor resultado posible. No es el cambio en sí, sino la forma en que tú respondes a él. Entonces, Vale. yo no sé si Shakira era el ejemplo que quería sacar en este episodio, pero bueno, salió, está ahí, Hombre, o sea, tú la en gente esta sabe de qué tercera estoy temporada hablando. empezaste muy bien. Pasaste a hablar Empecé de bien. filósofos alemanes a Shakira Mebarak de Colombia, de Barranquilla, La filósofa la colombiana, sí. filósofa colombiana Shakira. Aunque tú estás Ah, hablando de cambios y mm, que evitamos los cambios para mantenernos en lo que ya conocemos, mm. déjeme decirle que nos quedan casi 5 minutos y es Casi el 5 momento minutos. de cerrar nuestro episodio. ¿Por qué? Sí. Porque a mí me gustan las cosas sin cambios, que se mantengan en el formato que conocemos para Que sentirnos más conocemos. familiarizados. Y sin embargo, Exacto. con este episodio comenzamos otros cambios, porque la introducción de la tercera temporada ha cambiado, ustedes bueno, ya lo habrán visto, y también el final de la tercera temporada, y vendrán más cambios durante esta temporada, y como les decía, estamos comenzando en una cuenta de Patreon, y ya le pondremos su enlace a Julián de la paginita azul de Gordos, Por Hermosos y supuesto. Sexys, Gordo para que Pechochos. cortos, pechochos y sexys. Pero sí, pero bueno, de nuevo, o sea, la cuestión de nuevo sí es, me voy a repetir, pero no es el cambio en sí, sino la forma en que tú actúas. Ahora, yo le añadiría a esto, porque quizás mi mentalidad es un poco más colectiva, y es cuando tú estás tratando de tomar riendas de un cambio, también piensa en las personas que te rodean. Yo lo digo, ya, o sea, ya no digo quizás en mi relación de pareja, pero o sea, mi relación como padre, o sea, las decisiones que yo tomo afectan a mi hija, entonces, y las decisiones que ella toma me afectan a mí. Entonces, no perder de vista a aquellas personas que son importantes, porque eh, si las perdemos de vista, eso también va a crear otro trauma y otro cambio que quizás no sea tan positivo como nosotros Pero quisiéramos. Pero importante luego no volver a esas personas que se afectan por nuestras decisiones, volverlas una excusa para evitar los cambios. Claro, cierto, cierto. O sea, de nuevo, como decíamos, incluso en las relaciones familiares, o sea, en las relaciones familiares a veces tenemos personas en nuestra vida que son tóxicas y que no nos
no nos conviene y no nos aportan convenimos, nada quizás. positivo. Exacto. Y entonces eso también hay que saberlo manejar. Yo no estoy diciendo que tienes que cortar todas las relaciones, pero quizás ver si minimizarla. Moderarlas muchas veces. Sí, a veces tiene que cortarla con 100%, pero a veces minimizarla es suficiente. Porque quizás no todo es tóxico, pero hay ciertas cosas que tú sabes que no, Correcto. que no puede llegar. Entonces, tratar de establecer esos límites, de poner límites a los demás, pero también de ponerte límites a ti mismo, de tratar de nuevo, de reconocerte y conocer tus capacidades y tus errores de una forma sincera. Y entonces poner manos a la obra para que esas capacidades, esos errores, este, puedan llevarte a otro nivel o a otro, cuando el cambio suceda, que no te quedes en el mismo sitio, que el cambio suceda y puedas evolucionar, si quieres, de alguna manera. Pero sí, eso yo creo que es la forma más inteligente, quizás, emocional y mentalmente, de enfrentar el cambio. No le tengan miedo al cambio, todo cambia, como dice la canción de Soledad Bravo, que bueno, no Solo solamente tengan el Soledad Bravo. miedo a engañar a Shakira y que les haga un CD completo, Ténganle diría miedo a Carlos engañar Frey. a Shakira. Yo le tendría mucho miedo a engañar a cualquier, especialmente artistas, yo les tendría mucho miedo. No tiene Taylor miedo a los artistas. Swift, Shakira, yo le tendría, ¿cómo se llama Adele? Yo le tendría mucho miedo a engañar a mujeres que se desarrollan, y a los hombres Bueno, también, Carlos, pero o sea, hoy estás de un lindo en la forma de expresarte. Yo todo cambia. creería que no es bueno engañar, pero bueno, si tú dices que Sí. son los artistas que te pueden No, hacer un no, no, CD, no, yo creo que... no, no, ya se te están viendo las costuras, compadre. Ah, Eh, no nos vamos aclara que cambiando. oscurece. Pero no, pero mira, ¿cómo se llama? Adele y ¿cómo se llama? Taylor. Taylor Swift se hicieron famosas porque cada vez que tenían un novio y rompían, sacaban un disco. Así Bueno, dice Ricardo Arjona, que tanto te encanta, que los momentos los peores momentos y de ebullición en un ser humano es donde más creativo se exacto, vuelve. por Entonces, eso. la plasticidad del cerebro en los peores momentos se activa. Sí, pero lo que pasa es que no es lo mismo que yo escribo un poema a la mujer que me dejó, a que la mujer que me dejó me saque todo un disco y se haga millonaria con eso. Bueno, por ahí, por el tema de la plasticidad del cerebro es cuando le dicen a la gente no te pongas plástico. No te pongas plástico. Bueno, don Julián, estamos en la tercera temporada. ¿Qué tal? Tenemos episodios bien interesantes que van a salir después de este. Tenemos los dos próximos episodios, la verdad que son bien interesantes con invitados especiales. Iniciando una nueva etapa de Alamer con todo, yo creo que les va a gustar. Pero acuérdense de dejarnos comentarios, de darnos sus recomendaciones, si hay algo que les gusta, si hay algo que no les gusta, ustedes nos avisan y yo le dejo a Julián que maneje todo eso. Por supuesto, mis manos en producción Exacto. están bien ocupadas. Están sí, llenas de grasa. Exactamente. Señor Frick, muchas gracias. Bueno, por el momento le agradezco. No sé si luego lo maldiga por haberme me metido en este rollo. Ya vamos por la tercera Yo creo que alguna temporada. vez. Alguna vez, alguna vez. Pero bueno, muchas gracias por todo, siempre por el conocimiento aportado y la paciencia. Bueno, la Especialmente paciencia, la paciencia. la paciencia. Esa es una de las cosas que cambian. Yo era muy impaciente en mi vida. He cambiado. Fíjate. Yo llegué a tu vida para hacerte Pasa- paciente. Pero paciente de algún psicólogo para ir que te Sí. atienda después de lidiar con las locuras mías. Algo así, algo así, algo así. Bueno, don Bueno, Julián, señor muchas Frick, gracias. Bueno, buena suerte para la tercera temporada y a la mer con todo. a la mer con todo.